Buenas noches, estudiantes. Continuamos con el tema de movimiento circular uniforme. Ya habíamos visto en la última clase la mayoría del tema. Vimos también algunos complementos del movimiento circular uniforme. Vimos lo que era la frecuencia, la velocidad angular. Vimos lo que era el tiempo de traslación también. Vamos a continuar con un último tema que es la velocidad lineal. Es un tema bastante corto. Nos dice que la velocidad lineal que se representa con la V, también conocida como velocidad tangencial, es la rapidez con que se mueve un punto a lo largo de una trayectoria circular. En un movimiento circular, la velocidad lineal de cada punto del móvil depende de la distancia al centro de giro, es decir, de la distancia del radio. Entonces, lo que es la velocidad lineal nos indica con qué velocidad se mueve un punto específico alrededor de la circunferencia, y nos dice que esa velocidad está dependida del radio. ¿Qué es radio? Radio es la línea que une el centro con el borde de la circunferencia. Recordemos que el borde viene a ser la circunferencia, mientras que la parte plana viene a ser el círculo. Nos dice que también se llama velocidad tangencial porque se mide de forma perpendicular, es decir, esta línea recta que vemos aquí es la que representa la velocidad tangencial. ¿Por qué razón? Porque al moverse un móvil, algún vehículo, alguna persona, al moverse de forma circular, siempre se moverá en forma hacia adelante, es decir, marcando una trayectoria recta, pero siguiendo, lógicamente, el camino circular de la circunferencia. Es, por ejemplo, un auto al momento de ingresar a un redondel o a una curva. Cuando un auto ingresa a un redondel, el auto se mantiene desplazándose recto hacia adelante, ¿verdad? Pero dibujando una trayectoria circular a través del redondel. Entonces, eso es una velocidad tangencial. O también velocidad lineal. La velocidad lineal se calcula mediante el producto del radio, del círculo y la velocidad angular. Su unidad de medida son los metros sobre segundo o también kilómetros por hora, dependiendo cuáles son los datos que nos da el ejercicio. Al decirnos que es producto, significa que es la multiplicación del radio con la velocidad angular. Recuerden que ya habíamos visto en el tema anterior la velocidad angular, habíamos visto tres formas de calcular la velocidad angular y deben tener en cuenta cuál de esas tres fórmulas se debe utilizar para calcular la velocidad angular, ya que en los ejercicios que vamos a ver de velocidad lineal no nos va a dar la velocidad angular. Tenemos que calcularla y luego calcular la velocidad lineal que nos pedirán los ejercicios. Entonces, veamos un ejemplo explicando qué es esto de la velocidad lineal. Pongamos de ejemplo un redondel. Vamos a tomar en cuenta entonces solamente el contorno del redondel, lo cual sería esta circunferencia que hemos marcado con rojo. Bien, imaginemos que te estás desplazando tú a pie, caminando por el borde del redondel, es decir, por el paso peatonal del redondel, ¿verdad? Entonces, para calcular la velocidad lineal necesitamos el radio, es decir, la distancia que hay desde el centro del redondel hasta el borde de la circunferencia o hasta el camino peatonal por donde te estás desplazando. Entonces tú te encuentras justamente en este punto, supongamos, y tú te desplazas cierta distancia. Te has desplazado desde este momento hasta este momento, ¿verdad? Entonces, ese desplazamiento que has realizado los has hecho siempre en línea recta, es decir, trasladándote de un lugar a otro, moviéndote en línea recta, pero siguiendo una trayectoria circular, siguiendo un arco circular, ¿verdad? Entonces, esa trayectoria que tú has seguido se calcula con cierta velocidad, es decir, con qué velocidad te has movido o hubo ese cambio de posición desde este punto hasta ese punto. Nos dice que este cambio, esta velocidad, la velocidad lineal, dependerá del radio. Es decir, no es lo mismo la velocidad que hay de este punto a este punto con la velocidad que hubiera desde este punto hasta este punto. Por ejemplo, la velocidad hubiera sido diferente. Incluso el desplazamiento hubiera sido diferente, ya que se cubre menor espacio, menor superficie. Bien, aquí podemos entonces obtener los datos de radio, velocidad angular y también la velocidad lineal. Radio, como ya dijimos, era la línea recta que une el centro con el borde de la circunferencia, mientras que la velocidad angular es la abertura, el espacio que hay entre el desplazamiento que se realizó, el cambio de posición. Este ángulo que se forma aquí es la velocidad angular y la velocidad lineal sería en cambio esta trayectoria recta.
y que la velocidad siempre se mide en una línea recta. En este caso, velocidad lineal sería esta línea tangente. Recordemos que tangente es la línea recta que toca la circunferencia en un punto. Entonces, aquí tenemos representados los tres valores que necesitamos para calcular la velocidad lineal. Nos dice que la velocidad lineal es el producto, o sea, la multiplicación de la velocidad angular multiplicada por el radio. Recordemos que un punto en el centro significa multiplicación. Y los valores aquí los tenemos representados. La V viene a ser la velocidad lineal, W sería velocidad angular, mientras que la R sería el radio. Debemos tener presente qué significa cada una de estas letras para poder calcular los ejercicios posteriores. Y recordemos que el resultado de esta multiplicación se medirá en metros por segundo o kilómetros por hora. Veamos un ejemplo de velocidad lineal para explicar de mejor manera. Nos dice, el auto verde ingresa al redondel por el carril exterior que se encuentra a 10 metros del centro del redondel, mientras que el auto rojo ingresa por el carril interior que se encuentra a 7 metros del centro del redondel. Si ambos ingresan con una cantidad de 8 revoluciones por minuto, recuerden RPM, revoluciones por minuto, ¿cuál es la velocidad lineal de cada vehículo? Entonces, primero debemos ubicar los datos en la gráfica, aunque no es necesario tener un dibujo para resolver el ejercicio. Yo lo hago de esta forma para que me puedan entender y luego resuelvan ustedes los ejercicios de la ficha pedagógica. Entonces, necesitamos primero ubicar los radios, porque para la fórmula necesitamos los radios. Nos dice que el auto verde ingresa por el carril exterior, o sea, este carril, que se encuentra a 10 metros del centro del redondel. Significa que desde el centro del redondel hasta el carril exterior hay un total de 10 metros, ¿verdad? Mientras que el auto rojo, en cambio, como podemos ver, se acerca más al centro. En cambio, ingresa por el carril interior y el carril interior se encuentra a 7 metros del redondel. Significa que desde el centro hasta el redondel interior hay un total de 7 metros. Aquí tenemos entonces las medidas de los radios. Recuerden que radio, línea que une el centro con el borde de la circunferencia. En este caso tenemos dos circunferencias. Una circunferencia que es el carril exterior y otra circunferencia que es el carril interior. Bien, y nos dice que ambos autos ingresan con 8 revoluciones por minuto. Para eso necesitamos calcular velocidad lineal. Aquí tenemos la fórmula de velocidad lineal, solamente que nos falta esto, velocidad angular. No tenemos aquí la velocidad angular, solamente tenemos el radio y tenemos la cantidad de revoluciones por minuto. Recuerden que había 3 fórmulas para calcular la velocidad angular, dependiendo de cuáles son los datos que nos da el ejercicio. En este caso tenemos 8 revoluciones por minuto. Les había mencionado en el video anterior que tenemos que fijarnos muy bien en las unidades de medida, ya que esa es la forma de determinar qué dato es el que tenemos en el ejercicio. En este caso, revoluciones por minuto se refiere a las frecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta fórmula de la velocidad angular en la cual multiplicamos 2pi por la frecuencia. 2 es un valor constante, no va a cambiar. Pi, el número pi, ya sabemos que vale 3.14, es un valor que tampoco va a variar. Y lo único que va a variar es f, la frecuencia, que se mide en revoluciones por minuto. Por lo tanto, f, frecuencia, sería 8. Ya conocidos esos datos, reemplazamos en la fórmula. Tenemos 2 que multiplica 3.14, que vale pi, y esto multiplica a 8, las 8 revoluciones por minuto. En total, multiplicando, nos queda 50,24 radianes por segundo, que es la unidad de medida de la velocidad angular. Esta medida de velocidad angular servirá para calcular la velocidad lineal de ambos vehículos, ya que nos dice que ambos ingresan con la misma cantidad de revoluciones por minuto. Si hubieran ingresado con cantidades diferentes de revoluciones por minuto, tendríamos que calcular 2 veces la velocidad angular con cada una de las medidas de revoluciones por minuto. Pasemos ahora a calcular la velocidad lineal tanto del auto verde como del auto rojo. Vamos a utilizar esta fórmula, la de velocidad lineal. Necesitamos velocidad angular, que ya la tenemos, y el radio. ¿Cuál es el radio del auto verde? El auto verde, su radio es 10 metros. Entonces tendríamos que multiplicar velocidad igual 50,24 por 10. Y al multiplicar nos queda
502,4 metros sobre segundo. Es la velocidad lineal del auto verde. Mientras que el auto rojo, igualmente la misma fórmula, velocidad lineal es igual velocidad angular por radio. Reemplazamos los valores siendo velocidad angular 50,24 y el radio del auto rojo en este caso es 7 metros. Multiplicamos 50,24 por 7. Recuerden que el punto en medio significa 27, significa multiplicación, perdón. Entonces multiplicamos y nos queda 551,7 metros por segundo. Esta es la velocidad del auto rojo. Como pueden observar, a pesar que ambos ingresaron con las mismas revoluciones por minuto, o sea, las mismas frecuencias y además la misma velocidad angular, podemos observar que su velocidad lineal es diferente. El auto que estuvo en el exterior del carril viajó con mayor velocidad, mientras que el auto que se encuentra en el interior del carril, o sea, más cerca del centro, viaja con una velocidad menor. Esto es lo que se conoce como la aplicación de las fuerzas. También aclarando un poco de lo que son las fuerzas, tanto centrípetas y centrífugas, que son las dos fuerzas que actúan dentro del movimiento circular uniforme, ya que parece que algunos se confundieron. En el ejemplo anterior decíamos que la fuerza centrífuga es aquella que expulsa las masas hacia afuera del centro, es decir, expulsa hacia afuera del centro del círculo, mientras que la fuerza centrípeta es aquella que jala las masas hacia el interior. Entonces los autos, al ingresar con velocidad, los autos son jalados hacia el centro de la circunferencia, pero el conductor y los pasajeros, al momento de realizar esta curva dentro del redondel, sienten cómo se sienten expedidos hacia afuera del redondel. Seguramente al ingresar un redondel a alta velocidad, pueden sentir cómo ustedes sienten que su cuerpo sale, es decir, se aleja más hacia el exterior que hacia el interior. Eso es porque en ustedes se aplica la inercia como pasajeros, ya que ustedes no forman en sí parte fundamental del movimiento del vehículo. Simplemente aclarar eso. Esto es todo en cuanto al tema de velocidad lineal. Es un tema muy sencillo, complementario para lo que es el movimiento circular uniforme.